Del tema del que vamos a hablar hoy, ya lo adelantamos esta misma mañana. Que más y que menos se puede creer, puede que crean las supersticiones. Recordamos que la superstición es una vieja creencia tan antigua como el hombre. Hoy vamos a hablar de ello con nuestra psicóloga, con Patricia Domínguez, del Centro Siló, a la cual vamos a dar la bienvenida. Patricia, muy buenos días. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues como bien decíamos, que más y que menos se puede creer en las supersticiones o las llamadas manías, viene a ser lo mismo, Patricia. Bueno, no tiene por qué. A ver, las supersticiones son creencias, ¿no?, populares o culturales que se transmiten de generación en generación y que son como rituales que hay que hacer para evitar la mala suerte, ¿no? O todo lo que signifique esa superstición en sí, ¿no? Cada una pues tiene un significado distinto, ¿no? Se le da un significado pues culturalmente se ha ido asociando a determinados objetos, situaciones, ¿no? Una serie de mala suerte o de leyendas, ¿no? Que si te ocurre eso, se te cruza o te cruzas con ese, por ejemplo, ese animal, el gato negro o cualquier objeto asociado, pues siempre, ¿no?, se cree, está la creencia mágica esa de que pues te van a ocurrir cosas malas, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues para evitar esa ansiedad, ¿no?, que genera esa creencia, ¿qué es lo que se hace? Pues se desarrolla una serie de actos, de rituales para eliminar esa no maldición, esa mala suerte, ¿no?, que se supone que vamos a tener. Pues muchas veces esas supersticiones que simplemente hay veces que pues la gente como diciendo, yo ni creo ni dejo de creer, pero yo lo hago por si acaso, ¿no? Por si acaso siempre está. Por si acaso yo me voy a echar la sal para atrás, o yo por si acaso voy a tocar madera, sí. Aunque la diferencia cuando realmente esa superstición puede generar un problema emocional, psicológico, de ansiedad, ¿no?, es cuando, por ejemplo, tú un día los haces, otro día no los haces y no te pasa nada. Un día a lo mejor tú dices, bueno, voy a tocar madera y ahora no encuentras nada de madera. Y dices, bueno, pues no pasa nada. Cabeza, ¿eh? Sí, algunos sí. Por el serrín que tenemos algunos, ¿no? Pero que si no encuentras nada es como un hábito, ¿no? Así aprendido, pero que no le damos ese significado tan real, ¿no? Sino que lo hacemos, pues bueno. Pero que si no encontramos nada de madera no pasa absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Que el supersticioso, si en ese momento no ha encontrado nada de madera, por ejemplo, para evitar, contrarrestar esa mala suerte, ya está con la idea en la cabeza diciendo, verás tú que por no haber tocado eso, verás tú que... Entonces, cualquier cosa que le salga mal, lo va a achacar a que ese día eso fue porque no tocó la madera. Siempre nosotros actuamos y aprendemos por asociaciones, ¿no? Tú haces algo y lo asocias a un entorno, a unos estímulos, a una situación X, esas situaciones después te van a generar la misma emoción que te ha generado esa situación en sí, ¿no? Por ejemplo, tú de chicas tenemos recuerdos, bueno, de chicos, digo por irnos unos años más atrás, ¿no? Pero cualquier experiencia ya pasada, a lo mejor tú te viene un olor, una canción, algo que te recuerda y te haces un viaje, te transportas en el tiempo al pasado, a esa situación, e incluso si la situación fue agradable, vuelves a tener esa sensación agradable, y si la situación fue desagradable, te sientes mal. Incluso hay personas que pueden tener pues un ataque de ansiedad en ese momento porque le han venido recuerdos que han vuelto a vivir esa situación estresante o esa situación a lo mejor traumática, ¿no? Entonces, las asociaciones aprendemos, ¿no? Como digo, nuestras experiencias están basadas también o nos dejan huellas, y esas huellas después las vamos asociando al entorno en la que ocurrió esa experiencia. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, como digo, ¿no?, si yo creo en la superstición, yo voy a tener una serie de rituales para controlar esa mala suerte. Y no puedo salir a la calle, no puedo hacer nada sin, por ejemplo, haber hecho mis rituales. Hay gente, por ejemplo, que tiene ritual de, no sé, por ejemplo, presinarse, ¿no? Como pues diciendo, bueno, ahora, el día que no se haya presinado, si se cae,
de la calle, por ejemplo, Sí, va a pensar que le ha pasado por no haberse presionado. Pero si, por ejemplo, yo un día me presiono y me pasa algo, me caigo, pues os lo achaco a otra cosa, pero no digo, ay, mira, que me presioné y me he caído, ahora entonces esto no me funciona, ¿sabes? Entonces, para lo negativo enseguida le buscamos el conque, pero cuando hacemos el ritual y no nos cuadra o no conseguimos, por ejemplo, el objetivo que se supone que teníamos que conseguir, tampoco le damos mayor importancia, seguimos haciéndolo. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor incluso lo que despierte es mayor, ¿cómo digo? Que se refuerce más esa conducta. Es decir, como hoy me he presionado una vez y me he caído, pues mañana lo que me tengo que presionar es 3 veces. Entonces me tengo que presionar 3 veces porque con una no es suficiente. Entonces muchas veces esas conductas supersticiosas sí que se van creando y se van encallando y van generalizándose y, como te he explicado, se van ampliando y pueden convertirse en un trastorno obsesivo-compulsivo. O sea, condiciona la vida de la persona. Puede. Facilita mucho el que una persona muy supersticiosa, el que se toque la cabeza, esto, no, que diga, uy, un gato negro, pues, pero no pasa absolutamente nada. A lo mejor te llama la atención porque, bueno, culturalmente las estás escuchando, ¿no? Esa es una... Sí, por ejemplo, pasar también por debajo de una escalera. Una escalera, claro. Pero vamos a ver, pasar por debajo de una escalera tiene su lógica. Bueno, también te puede caer. El que esté pintando se te va a caer como lo alto. Hay que ser precavida también. Entonces, vamos a ver, hay cosas que tienen sentido lógico. Entonces, pasar por debajo de una escalera no es que sea mala suerte, es que se te caiga la herramienta de la persona que está arriba, pero se te caiga la cabeza. Anteriormente también lo de la sal, y es verdad. Claro. O cuando alguien va a pedirte sal o estás en la mesa, no pasarla, no tiene que coger la persona en cuestión, no sé. Sí, el tema de llevar amuletos, el tema de llevar... Entonces, muchas veces condicionamos nuestro día a día, nuestras decisiones, lo que nos ocurre, lo condicionamos a una serie de objetos inanimados, porque... Fíjate tú, ¿qué te va a suponer a ti llevar en el bolsillo una cola de conejo? ¿No? ¿Qué va a hacer? ¿Qué poder va a tener esa...? Si tú no actúas, si tú no tomas decisiones, tú no vas a tener unas consecuencias, ¿no? Si tú, por ejemplo, te vas a la calle y te sientas en un banco, pues, por ejemplo, y otra persona va y echa currículum y está moviéndose, pues a quién van, por mucha cola de conejo que tú lleves en el bolso o en el bolsillo, a quién van a encontrar trabajo el que está echando currículum, ¿no? Claro, que se está moviendo y... Entonces, a ver, todo tiene... Es decir, el futuro, nosotros somos los que también... ¿No crees que en algo tenemos que, bueno, creer, claro, estábamos hablando de cosas inanimadas, como bien dice, pero yo creo que todo ser, ¿no? En algo llegamos desde siempre, desde que el hombre existe... Pero aunque se diga, yo no soy supersticiosa, ¿tú crees que ahí mentimos? Al decir, yo no hombre, a lo mejor no supersticiosa hasta el punto de que te genere ansiedad en caso de que tú no puedas llevar a cabo el ritual. Pero a lo mejor si esa, como te digo, yo no, pero por si acaso lo voy a hacer, ¿no? Es como lo desconocido, ¿no? Como cuando no controlamos determinadas cosas, ¿no? Como los agentes meteorológicos o el futuro, todo nuestro futuro, sí, tú puedes decidir si vas a hacer hoy una cosa o no lo vas a hacer, pero lo que te ocurra en el camino mientras que lo haces, eso no lo podemos controlar, ¿no? Porque intervienen muchos factores que tú no puedes controlar, ¿no? Si por ejemplo tú te montas en un coche y coges una carretera, tú controlas tu coche, pero tú no controlas el que viene de frente o el que se va a atravesar o el peatón que cruza, en fin. Entonces son muchas circunstancias las que son variables que no podemos controlar. Claro, entonces por mucho ante ese desconocimiento, pues sí que hay creencias a lo mejor apoyadas en temas de amuletos, de supersticiones, porque como que nos tranquiliza y nos da como una sensación de control, ¿no? De la situación. Pero bueno, que la diferencia, todo el mundo a lo mejor ha dicho, me voy a coger esto que me ha dado buena suerte, o por ejemplo, ¿no? He ido a una entrevista de trabajo y me ha ido mal, y a lo mejor cojo y la chaqueta que yo llevaba hoy no me la vuelvo a poner porque me ha dado mala suerte. No, vamos a ver, es que a lo mejor no, la persona que buscabas no eras tú, ¿no? No cumplías el perfil que la chaqueta que tiene que ver, ¿no? O al revés, vas a algún sitio y te sale bien la cosa y ahora vas con la chaqueta a todos lados, ¿no? Claro. Bueno, entonces esas cosas, pues, son pequeñas manías que a lo mejor simplemente lo que nos hace es tranquilizarnos. Entonces, bueno, si eso nos tranquiliza, pues bien.
El problema es que cuando Ahí, un eso día iba a que no lo decir, digo, llevemos ¿dónde nos está el angustie. problema? ¿Dónde comienza ese problema ya grave que llega a ser un trastorno? Pues el día que tú no puedes llevar esa chaqueta, o no puedes llevar, o se te ha olvidado, no puedes llevar a cabo ese ritual, pues te entra una ansiedad y unos pensamientos en la cabeza, todos son muy negativos, muy catastróficos, ¿no? De me va a salir mal ver a tú. Entonces, claro, si tú ya mentalmente tienes esa actitud tan negativa, evidentemente todo lo que venga detrás, es decir, todo lo que tú hagas a lo largo de ese día o en ese momento, no vas a estar al 100%, porque claro. estás con la cabeza en otro lado, estás desconcentrado, que no estás en donde tienes que estar, ¿no? Entonces, evidentemente, no te van a salir las cosas tan bien como tú podrías, ¿no? O el potencial que tú, por ejemplo, podrías dar. Entonces, a lo mejor, claro, como salgo mal, lo ves, no me ha salido. Un desastre, la entrevista un desastre. Es que no me he traído no es que no te lo hayas traído. Es que el no habértelo traído a ti te ha generado una ansiedad, que esa ansiedad ha sido la que te ha hecho de realizar que exactamente que tú no actúes pues de manera tranquila, concentrada y atenta, ¿no? En la conversación, sino que has estado más pendiente incluso de, ay, ahora estoy nerviosa, me va a notar que los nervios, ahora me van a notar que estoy demasiado nerviosa, y entonces ya es una cadena que lo que vamos es cada vez, pues, esa ansiedad va aumentando hasta llegar un momento en que, bueno, que ya es un desastre, un caos, ¿no? Después, por ejemplo, esas son personas que a lo mejor de esas supersticiones, de esas creencias, ¿no? Supersticiosas. ¿Son más débiles las personas que tienden a llevar la superstición hasta tal extremo, hasta llegar a ser un problema, un trastorno? ¿O? Más débiles, no, que quizás se han acostumbrado a que las cosas, asociarlas a esos rituales, a esos hábitos, a esos amuletos, ¿no? Entonces, a lo mejor no es que sean más débiles, quizás menos seguros de sí mismos, sí, ¿no? Son más inseguros porque en el momento que les falta el amuleto ya no se fían se ven como desprotegidos. Claro, ya no se fían de sí mismos, de sus cualidades, de su capacidad, no, porque como no me he traído eso, ya todo, o sea, que mi buena suerte o que si las cosas me van bien o mal depende solo de un llavero que yo vaya a llevar o de algo, una piedra que yo lleve en el bolsillo, no depende de mis méritos, de mi capacidad, de mi talento, no, depende de... Entonces, claro, hay personas que esa inseguridad, pues parece que se ven un poquito protegidos, ¿no? Por ese no sé, algo mágico, esa asociación mágica con esos objetos o esos rituales. Entonces, pues es fácil que una persona cada vez vaya teniendo más rituales, porque si esto me ha ido bien, ya cojo y lo utilizo para otra situación. Sí. Y si esto me ha ido bien, pues incluso ya me lo empiezo a busco yo las asociaciones. Pues yo qué sé, pero cualquier cosa. Voy a la playa, cojo una concha y digo, pues esta concha me va a traer suerte, porque yo lo he dicho. Y ya a todos lados con la concha. Va encargado claro. de cosas, ¿no? Una maleta para todos lados. Pero que empezamos a lo mejor asociar, a lo mejor ya no solo con amuletos, sino si hago esto, ¿quién no de chica? Sí, yo levanto la mano la primera, ¿no? ¿Quién? Si yo tiro, o sea, si le doy una pata a la lata y la meto allí... yo soy la que como le dé una lata, dicen 3 pasos para atrás. No, yo eso no. Yo decía, por ejemplo, yo que sé, una lata o si encesto esto en la papelera... Sí. Voy a probar el examen, ¿no? Cualquier cosa, vale, algo vale. De tú asociar un acto a una consecuencia, ¿no? Sí. Si algo, vamos a ver, no, que yo apruebe o no apruebe no va a depender de que yo enceste la papelera el papel, va a depender de si yo he trabajado o estudiado o no. Entonces, pero solamente que tiene buena puntería. Pero nos tranquiliza, oye, que tú dices, pues mira, pues sí, pues voy a probar, qué bien, bien aceptado, voy a probar, que después no te lo crees, pero bueno, en ese momento te tranquiliza y te agrada. Lo malo es cuando no encestas. Y entonces... y dices, anda, ¿ahora qué pasa con el examen? No, es broma. Pero que ¿quién no ha tenido esas pequeñas manías, esas pequeñas... Es son como pequeños retos, como pequeños juegos, pero no van más allá de eso. El problema es cuando yo, por ejemplo, no encesto y digo, entonces, ¿qué pasa? Que me entra una ansiedad, unos sudores fríos y que a lo mejor, ¿qué tengo que hacer para compensar
consecuencia, por ejemplo, para que eso no ocurra. Pues bueno, vale, pero si yo hago, y ahora me invento un ritual nuevo, por ejemplo. Si yo, como tú dices, ahora si doy 3 pasos para atrás y 4 para adelante y no sé qué, ya no pasa nada. Y ahora hago eso y hago eso y me siento, realizo ese ritual y me siento tranquila. Pues cosas así insignificantes. Personas, por ejemplo, muy meticulosas, que tienen que tener todo, muy perfeccionistas, tienen que tener todo ordenado, súper mega ordenado. Los cajones por colores, esto de mayo a menos, no sé qué, eso, que sí que está muy bien ser ordenado y tan meticuloso, pero que también tenemos que ser un poquito flexibles, que el día que no pueda, pues no pasa nada. No es que me vaya y no puedo, es que no puedo, no me puedo ir hasta que no lo ponga. Ahí hay un problema. O empieza a haber un problema, ¿no? Entonces, el no poderte tú saltar esa forma, ¿no? Esos esquemas tuyos que tienes planteados. Que tú mismo te lo pones, vamos. Eso ya puede empezar a suponer un problema. El que yo puede ir a crecer. Claro, porque empieza por un pensamiento, una asociación insignificante pero se puede ir generalizando. Cuando yo le doy esa veracidad a esa asociación, es decir, ha ocurrido algo y ahora digo yo, anda, pues sí, me ha funcionado. Pero vamos a ver, vamos a entender, ¿no? Las causa-efecto, es decir, si yo hago algo, voy a tener que tiene una causa, ¿no? Después va a ocurrir inmediatamente o en el tiempo que necesite va a ocurrir, eso va a tener un efecto, ¿no? Una conducta mía va a tener un efecto. No un objeto o algo que yo haga, como por ejemplo presionarme 4 veces, tocar el pomo de la puerta o abrir y cerrarla. Eso lo hacen también mucho los artistas cuando salen al escenario, lo de presionarse. Los artistas también tienen muchas supersticiones y muchas... O manías. Sí, bueno, pero bueno, sí. Que son, vamos a llamarla manía, que, bueno, no pasa nada, yo lo hago como una costumbre y ya está, y lo dejo ahí, que no pasa, pero después, por ejemplo, no lo achaco todo a si lo hice o no lo hice, sino que a lo mejor yo lo hago por decirlo. Y lo mismo ni te acuerdas de lo que llegaste a hacer Claro, pero es como si tú ves a alguien y le dices, y va a un examen o va a algún sitio y le dices una entrevista o va... ¡Suerte! El que tú le digas suerte... No, pues ahora se le dice mierda. Sí, el tema de, sí. ¿No? De sobre todo del teatro, del cine y todo eso. Sí. Pero que tú dices, por ejemplo, a alguna amistad, suerte, bueno... ¿Vale? Es como un deseo que te... Claro, le deseas lo mejor, pero no el hecho de que tú, porque le digas suerte, la persona le va a salir las cosas bien. Entonces son como ya frases hechas y situaciones ya como rituales que vienen, ¿no? Como una coletilla, cuando tú hablas y siempre metes una coletilla al hablar y no te das ni cuenta, pues hay veces que esos rituales también se llevan a cabo por aprendizaje y por repetición se siguen usando. Y entonces, pues, no pasa absolutamente nada. Cuando, por ejemplo, aparecen una serie de pensamientos en mi cabeza sobre los pensamientos que no paran de aparecer, reiterativos, ¿no? Y no me los puedo quitar de la cabeza. Y me generan mucha ansiedad. Y para compensar esa ansiedad, para disminuir esa ansiedad, tengo que llevar a cabo una serie de rituales. Depende del tipo de compulsión. La compulsión es el acto repetitivo, sí. ¿No? El ritual que hacemos después. Entonces, hay rituales de comprobación, que es cuando tenemos que comprobar la bombona de butano, si están cerradas las puertas, si están las ventanas también cerradas, sí. Pero no lo comprobamos una vez, sino que a lo mejor para yo quedarme segura, ¿qué es lo que hago? Yo veo que la puerta está cerrada y no la dejo y me quedo tranquila, no. La abro y la cierro 4 veces, porque si yo la veo cerrada, no me quedo tan tranquila como si yo la vuelvo a abrir, la vuelvo a cerrar. Y no solo con una vez me conformo, sino que tienen que ser 3. 3, 4 o la persona, el número que se ponga. Pues lo mismo, la llave del gas, por ejemplo, ¿no? El pestillito ese de la bombona, pues cojo y no me basta con asomarme y verlo cerrado. Tengo que, la pestañita, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar. 4, 5, 6, las veces que... Después también hay muchos también asociados, ¿no? A algunos números como algo, un poder mágico, ¿no? El 7, no sé cuánto. Hay algunos números que tienen más fuerza en este aspecto de superstición y demás. Entonces, pues bueno, tengo que hacerlo 7, porque 2 no me vale, tengo que hacerlo 7, por ejemplo.
si yo voy por la tercera y ahora no me acuerdo si ha hecho 2 o 3, Vuelvo para atrás. empiezo. No digo, bueno, pues total, ya llevo unas pocas, ¿no? ¿Qué más da? No. Empiezo desde el principio. Otras 7. Entonces, es una... te absorbe. Es que estás todo el día con pensamientos en la cabeza, con rituales para compensar la ansiedad que te generan esos pensamientos. Y es que por ejemplo, para tú salir de casa, una persona con este trastorno para salir de casa necesita, no sé, el tiempo. Pero se da cuenta, la persona en Sí. cuenta de... La persona se da cuenta de que tiene un problema, de que le incapacita muchas veces porque no puede salir de casa sin dejar hecho todos esos rituales, porque como lo haga, se va a sentir mal todo el día. Entonces, para evitar esa presión o esa tensión, ¿qué hace? Pues lo hago. Y la persona reconoce que son cosas irracionales, que no tienen sentido, que son una tontería, que además que muchos te lo dicen, que yo sé que los pensamientos que me se me pasan por la cabeza son una tontería, y que los rituales es una tontería, pero es que no puedo dejar de hacerlo, no puedo cortarlo, porque entonces yo mismo me creo que lo que yo he pensado negativo que me va a ocurrir en caso de que yo esto no lo lleve a cabo, es que me creo que me va a pasar. Entonces estoy con ese miedo de esperando que me pase algo, porque como no he hecho ese ritual, entonces la verdad que es una pesadilla para las personas que tienen este trastorno. Sí. Primero porque lo reconoce, porque si tú lo hicieras sin darte cuenta y tú no fueras consciente de que eso fuera un problema, pues bueno, ¿qué pasa? Que tardas más, pero bueno, no sufres, ¿no? No sufres. Pero estas personas sufren doblemente. Doble o triple, ¿verdad? Por el tiempo que saben que tienen que invertir, emplear para hacer cualquier cosa. Después sufren porque si no lo hacen se sienten mal. Pero es que también, si lo hacen también se sienten mal porque se ven que no es... atados a se ven como prisioneros de esas obsesiones, ¿no? Es decir, que no puedo hacer nada. Hay solución, ¿no? Sí. ¿Piden solución? O... Sí, hay sí. Pero aparece a cualquier edad, no solo en adultos, en niños también aparecen trastornos obsesivo-compulsivos, adolescentes sobre todo, ¿no? Empieza este trastorno. Y son personas que, tienen un perfil, unas características de personalidad que le predispone, no que significa que todo el mundo que sea así vaya a desarrollarlo, pero sí que te predispone a sufrir este trastorno. Por ejemplo, pues eso, personas inseguras, personas ansiosas, ¿no? Que tengan unas características de personalidad muy, muy ansiosas, muy temerosas, muy miedosas, ¿no? De cualquier cosa. Entonces, como que siempre están buscando como esa protección y lo encuentran en estas acciones, ¿no? Y entonces, cuando ya la persona se da cuenta de que no es una manía aislada, que no es una... es que eres muy perfeccionista, es que eres muy meticulosa, es que eres muy maniática, ¿no? Es que eres muy escrupulosa, porque después están las de los lavados, ¿no? Hay personas que piensan, las obsesiones son de contagio, que piensan que si tocan el pomo de una puerta pública o se agarran a la barandilla del autobús o de un sitio público, piensan que van a contagiarse de algo. Entonces evitan tocar esas cosas, se lavan muchísimas veces las manos, igual 7 veces, se te tienen que 7 veces o 5, lo que sea, y son que hay muchas veces que dice, ay, esta persona es de limpia, y a lo mejor no es que sea tan limpia, ¿verdad? No es que sea tan limpia, no es que sea una virtud, al revés, lo que tiene es un problema, que es un trastorno obsesivo compulsivo. Muchas veces a lo mejor es una tapadera, es un refugio, como que también, ¿no? Muchas amas de casa que se ven a lo mejor un poco, pues son más infelices o poco realizadas, entonces a lo mejor pues se vuelcan en el tema de esos rituales de limpieza, porque parece que es la forma de donde se evaden y se sienten bien. Entonces pues es una cosa que se va alimentando. Ese trastorno es un trastorno que nosotros vamos alimentando y que se va haciendo cada vez mayor, ¿no? Como solución, claro que tiene. Depende del grado o la necesidad de cada persona, pues puede llegar a necesitar un tratamiento médico, farmacológico, con ansiolíticos, con tratamiento específico a lo mejor para este trastorno, para las obsesiones, para controlar las obsesiones, porque si yo controlo las obsesiones ya los rituales no los tengo que hacer. Claro. Entonces lo que hay que controlar sobre todo son los pensamientos. Después a lo mejor también
paralelo, o persona que no necesite el tratamiento farmacológico, se puede trabajar el tratamiento psicológico. Pues ¿cómo? Pues primero viendo qué aspectos de personalidad tiene esa persona que le ha hecho pues ser más una presa más fácil, ¿no?, para este trastorno. La seguridad, el controlar sus pensamientos, la ansiedad. Entonces todo eso se va trabajando a la vez que se va trabajando los pensamientos en sí mismos, ¿no? Controlando esos pensamientos, llevando pues de manera conductual, es decir, venga, pues ahora la conducta vamos a, en vez de tantas veces, vamos a repetirla menos, o vamos a dejar un momento en el día para hacerlo, no podemos estar constantemente haciendo rituales, vamos. Entonces es una forma de ir controlando esas conductas para que también veamos que porque la hagamos menos veces tampoco pasa nada. Y cuando nos vayamos dando cuenta de que no pasa nada, ya esas obsesiones también van bajando un poco de intensidad, ¿no? Y bueno, sí que tiene solución. Animo a todos los que se hayan visto identificados con este problema que acudan a su médico, al profesional que vean más oportuno, que tiene solución y que, bueno, que es una cosa, como está explicando, que cada vez va a más, ¿no? Nos va invadiendo más nuestro tiempo y ya es que vivimos nada más que para las obsesiones. Todo el tiempo que tenemos es dedicado a realizar una y otra vez esos rituales. Muy bien. Bueno, pues hoy la superstición hemos querido tratar, que es uno de los trastornos compulsivo-obsesivo, ¿no? No sé si obsesivo-compulsivo, sí. Obsesivo-compulsivo. TOC, se llama TOC, se le suele conocer como TOC. Muy bien. Que bueno, hay muchísimos tipos de trastornos. Hoy en concreto, bueno, pues hemos tratado acerca de este porque sentíamos curiosidad por eso, porque quien más y quien menos tiene, claro, ya una manía, como bien decía, es algo puntual que podamos tener, pero realizamos nuestra vida normal y no estamos tan obsesionados con realizar ese ritual del que nos hablaba Patricia, que viene a ser, bueno, pues esa superstición o supersticiones, como bien decíamos, una vieja creencia tan antigua como el hombre y que pasa de generación en generación. Yo creo que esto seguirá, ¿no, Patricia? ¿O crees que conforme vamos avanzando? Hombre, las supersticiones cada vez se van dando menos, ¿no? Se dan con más intensidad en zonas en las que el nivel cultural es más bajo, hay menos influencia cultural. De hecho, por ejemplo, los primeros antepasados nuestros tenían muchísimos rituales, que si le cantaban al dios de la lluvia, al dios del sol, al dios de no sé qué, y todo era mediante rituales porque pensaban que así era como podían conseguir las cosas. En el momento que ya vamos entendiendo que eso depende de la meteorología, depende de otro tipo de factores, ya a lo mejor vamos dejando las danzas de la lluvia, las danzas a un lado, ¿no? Porque si no, imagínate tú pidiendo la lluvia, ¿cómo estaríamos ya todo? Ya tenemos que haber hecho, varias... Pero sigue, va a seguir existiendo. Lo que pasa es que a lo mejor con menos arraigado o menos intenso, ¿no? Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos a recordar que tanto Patricia Domínguez como así José Antonio Casas, ellos están al frente del Centro de Psicología y Logopedia SILOC, en Avenida Miguel Mancheño número 6. Hay un número de teléfono al que podéis pedir cita para ver tanto a Patricia, que es psicóloga infantil, como José Antonio, psicólogo y logopeda. Vamos a recordar ese número, Patricia. Sí, pues estamos en el 956 70 36 55. Muy bien, en horario de mañana, como así de tarde, como decíamos, bajo cita previa, ya quedan ambas partes en el día en concreto, y ante cualquier problema que sospechamos que podamos tener y que vengan de la mano, nos puedan ayudar estos profesionales, bueno, pues que no lo dudemos. Mientras antes se pueda, ¿no?, atacar a ese problema, más fácil también la solución, ¿no? Y menos tiempo empleado también. Exacto, cuanto antes se coja, ¿no?, un problema y se empiece el tratamiento, el pronóstico siempre va a ser mucho más positivo y más favorable, sí. Muy bien. Bueno, Patricia, ¿nos vemos dentro de 15 días? Perfecto, aquí estaré, sí. Pues hasta la próxima entonces. Hasta